Ya hablamos de la parte sensitiva. Hablamos de la parte sensitiva del sistema nervioso, desde receptores periféricos hasta las vías. Entonces ahora vamos a hablar de la parte motora. Entonces, cuando hablamos de la parte motora, decimos que el sistema nervioso central tiene la forma de controlar el movimiento desde diferentes estaciones. O sea, por ejemplo, el cerebro desde la corteza motora puede generar movimiento, pero también lo puede hacer la médula. ¿Sí? Los ganglios basales y el cerebelo también pueden colaborar en todo lo que es la parte del movimiento. Entonces, no solamente la corteza motora puede generar movimiento. En la clase pasada les mostré un ejemplo. Les muestro un ejemplo de cómo la médula espinal puede generar movimiento mediante reflejos. Cuando ustedes se quemaban o cuando tenían algún estímulo doloroso, tenían un reflejo y ese reflejo es un movimiento. Otros ejemplos de reflejos son, por ejemplo, el reflejo de rascado en nosotros y en los animales. No sé si se han dado cuenta. Ese es un reflejo medular también. Entonces, el movimiento se controla desde diferentes estaciones, siendo la corteza como la parte más pura que controla los movimientos voluntarios. Entonces, la corteza motora está al surco central. La corteza motora está por delante del surco central, ¿sí? En el lóbulo frontal, en el tercio posterior del lóbulo frontal, porque acuérdense que el lóbulo frontal controla todo lo que es comportamiento y está dedicado también a la parte de motora. Entonces, la corteza motora queda en el tercio posterior del lóbulo frontal y tenemos tres áreas principales, que es el área motora primaria, el área premotora y el área suplementaria. Y ahí está. Entonces, entonces ese sería el surco central. Todo esto es lóbulo frontal y el tercio posterior está dedicado a toda la parte motora. Entonces, el área motora primaria tiene toda la topografía del cuerpo. Mírenlo acá. El área motora primaria tiene toda la topografía del cuerpo y esa topografía es correspondiente lo mismo que en el área somatosensitiva. Y esta área motora primaria pues se ve así. Ustedes ya conocen esto, ¿sí? Entonces, esa área motora primaria tiene los cuerpos celulares que van a emitir axones que van a ir a cada una de estas regiones. Acá entra algo que se llama la vía piramidal, que ustedes tuvieron que haberla visto en neuroanatomía. Entonces, si ustedes, vuelvo y les digo, toman una biopsia de la corteza, ustedes van a encontrar diferentes capas celulares. Entre ellas son las que tienen formas de pirámide. Esas células emiten unos axones y esos axones son los que van a introducirse y a bajar como fibras nerviosas, que son las que van a entrar a la médula espinal y posteriormente son las que van a ir a cada uno de los músculos. Por eso, la vía motora de los movimientos voluntarios se llama la vía piramidal, porque procede de las células piramidales, que son las que generan el potencial de acción para el movimiento. Entonces, por ejemplo, acá hay cúmulos de células piramidales que emitirán axones que van hacia la región del pulgar y de las manos. Acá hay cúmulos de células piramidales que emitirá para los músculos de la rodilla, la pierna, el pie. Ese es el área motora primaria, y el área premotora realmente pues son el área premotora y el área suplementaria, pues son áreas de asociación en sí mismo. El área premotora pues tiene funciones de
organización y, digamos, preparación de lo que es el movimiento, planificación sería la palabra, ¿sí? Estimulan núcleos específicos del área motora primaria, pues para generar el tipo de movimiento que tengo planeado hacer. ¿Listo? Y de igual manera, pues el área suplementaria funciona en consonancia con estas dos, digamos, para hacer correcciones o interpretaciones de los movimientos que estoy generando. Eso sería el homúnculo. Entonces, si ustedes ven, la gran parte de la corteza motora dedicada a lo que es el movimiento de pulgar y de los dedos de la mano en general. La parte de la boca tiene una proporción grande, la lengua también, o sea, para ser un órgano tan pequeño tiene una proporción importante en la corteza motora. ¿Esto sería para qué? Para el habla, sí, para el habla. Muy probablemente si miramos la corteza de otro animal, pues no tendría en su corteza motora una porción tan grande dedicada a la lengua. Entonces, hay unas áreas especializadas en la corteza motora que tienen funciones específicas. El área de Broca, pues, digamos que se encarga de la parte del lenguaje, pero ¿cuál es la diferencia del área de Broca con el área de Wernicke? Entiende el área de Wernicke es una integración tanto de la audición como de la habla. Que el área de Wernicke es netamente intelectual, es de interpretación, ¿sí? Es de interpretación, y el área de Broca es netamente motoral para la emisión de palabras. Entonces esa es la principal diferencia. El paciente no es que no pueda vocalizar, puede decir tal vez sí, puede decir tal vez no, palabras muy sencillas, pero palabras completas y unión de frases se le va a dificultar demasiado. Perdón. Hay una parte que es el núcleo o el campo de los movimientos oculares voluntarios, que me parece que en la clase de introducción yo se los di también, que les dije que era para seguir movimiento, ¿sí? Es para ustedes dirigir sus ojos a diferentes estímulos voluntariamente. Si el paciente tiene un daño de esta zona, el paciente no puede dirigir su mirada a estímulos, sino que queda con mirada fija. El área de rotación de la cabeza está muy estrechamente relacionada con esta anterior. Cuando usted dirige su mirada a estímulos, no solamente mueve sus ojos hacia el estímulo, sino que mueve la cabeza, direcciona la cabeza para enfocar mejor el estímulo. Esta área de rotación de la cabeza va en consonancia con este núcleo también. Hay un área que se encontró dedicada para la parte de habilidades manuales, y esta área puede potenciarse mucho. ¿Listo? La lesión de esta área pues genera movimientos descoordinados y movimientos poco precisos. Genera una apraxia motora. ¿Es pérdida de movimientos fijos en esa parte? ¿O en general? Movimientos, no, en general no. El paciente puede moverse, los movimientos son torpes y son poco coordinados. Entonces acá tenemos la generación del fascículo córtico espinal, o lo que es lo mismo que es la vía piramidal. Si ustedes ven, el mismo tiene el nombre. Córtico porque viene de la corteza y espinal porque va hacia la médula espinal. Y o vía piramidal. Piramidal, ¿por qué? Porque procede de las zonas piramidales de la corteza. Esas son fibras grandes, son fibras mielínicas, ¿sí? Que conducen a una velocidad aproximada de 70 metros por segundo. Eso es bastante. ¿Listo? Y realmente, pues, hay una combinación de fibras en el fascículo córtico espinal, ¿sí? Y se dice que realmente aproximadamente el 3
de las fibras del fascículo córtico espinal corresponden a este tipo de fibras que estamos hablando acá. El otro 96, 97, 90 y pico por ciento corresponde a unas fibras o a unos axones que son mucho más pequeños que estos que estamos mencionando acá. Y estos axones lo que conducen son señales tónicas. Entonces, en un gran porcentaje de las fibras del fascículo córtico espinal realmente son fibras pequeñas, de 4 micras aproximadamente, mielinizadas, que conducen señales tónicas. ¿Qué creen que son señales tónicas? Para mantener tono muscular. ¿Sí? Para mantener tono muscular. Si usted se fija en una persona que entrena duro, el músculo mantiene cierta dureza y resistencia. Entonces, no solamente por el crecimiento de las fibras, sino porque incrementan las señales tónicas a ese músculo. Entonces mantiene como cierta, no es una contracción, o pudiera ser una contracción isométrica, cierta tensión en reposo. ¿Listo? Y como ustedes ven acá, las fibras del fascículo córtico espinal se generan cada una por su lado. Esto es un hemisferio, este es otro, o sea, este es un lóbulo frontal, este es otro. Descienden, ¿sí?, por la cápsula interna, bajan ipsilateralmente y más o menos a nivel de lo que es bulbo raquídeo. ¿Qué sucede? Se decusan en su gran mayoría, es un 95% más o menos, hacia el lado contralateral. Y esta es la razón de por qué si a un paciente le da un accidente cerebrovascular que compromete un lado, el paciente tiene afectación motora del lado contralateral. ¿Sí lo han visto? Entonces, un accidente cerebrovascular que compromete un territorio amplio, pero lóbulo frontal izquierdo, ¿qué sintomatología motora va a tener el paciente? ¿Qué signos y síntomas va a tener el paciente? ¿Qué creen? Pérdida de la parte derecha. Pérdida de la parte derecha, ¿se la corta? Eso no puede llevar a una atrofia muscular, o sea, por la pérdida de movimiento. Pero eso es lo último, la atrofia es lo último. Antes, ¿qué pasa? Pérdida de movimiento. Entonces ahí entran los términos semiológicos que ustedes van a ver en sexto semestre. Entonces, puede ser una hemiplegia, es decir, una pérdida completa del movimiento del hemicuerpo derecho. ¿Listo? Puede tener una hemiparesia, que es una debilidad del hemicuerpo derecho. ¿Por qué derecho? Porque el accidente cerebrovascular fue izquierdo. Si es hemiplegia, este hemicuerpo no se mueve para nada. Si es hemiparesia, hay movimiento, pero hay debilidad. ¿Sí? Va a tener hiporreflexia. ¿Qué es eso? Entonces yo le pongo el pie así, la pierna, tan golpeo, nada. Tan golpeo, nada. Tríceps acá, cuelgo, golpeo aquí, nada. ¿Listo? No hay. Va a tener puede llegar a tener una parálisis no flácida. O sea, el paciente no puede mover la extremidad o su hemicuerpo derecho, pero este puede estar rígido. ¿Por qué razón? Bueno, para eso habría que estudiar síndrome de motoneurona superior. Resulta que la corteza cerebral no solamente estimula motoramente a la médula, y de la médula salen fibras hacia los músculos, sino que la corteza motora, por relación filogenética, evolutivamente las estructuras más nuevas o más recientes inhiben a las más antiguas. Entonces la corteza, al ser filogenéticamente más nueva y más reciente que la médula,
la corteza tiene un efecto inhibitorio sobre la médula espinal. ¿Esto qué quiere decir? Que al mismo tiempo que la estimula, la está inhibiendo. Entonces, estimula solamente los músculos que yo necesito mover y al mismo tiempo inhibe músculos que yo no necesito. Cuando ustedes tienen una pérdida de las neuronas de la corteza, ustedes pierden esta acción inhibitoria y el paciente hace una parálisis, sí, pero es una parálisis espástica. Entonces usted lo va a mover y esto es durísimo, ¿sí? Sin embargo, usted le dice, haga esto, y él no es capaz de hacerlo. Entonces, ¿por qué? Se pierde esa función inhibitoria, la médula toma atribuciones que no debería tener y aumenta la tonicidad en los músculos de la zona y el paciente tiene una parálisis espástica. Entonces, puede tener una hemiplegia, puede tener una hemiparesia y con el tiempo el paciente va a hacer una ¿qué? Atrofia muscular por el desuso. Puede tener afectación del habla, claro, porque puede tener una lesión del área de Broca. Si el ACV es muy extenso y se extiende desde el lóbulo frontal hacia atrás, como estamos en el hemisferio izquierdo, puede comprometer ¿qué? Wernicke. Entonces no solamente tiene dificultad para hablar y pronunciar palabras, sino que también para comunicarse. En los accidentes cerebrovasculares extensos se puede presentar eso. Entonces, la afectación del hemicuerpo contralateral está explicado por la deposición de estas fibras. ¿Listo? Bueno, ustedes ya han visto que algunos pacientes con ACV pueden quedar de esta manera. Pueden quedar así. Es por el aumento del tono que les estoy diciendo. Hay otras vías que vienen de la corteza, ¿sí? Hay otras vías que vienen de la corteza hacia la parte medular que de una u otra manera pueden colaborar accesoriamente en esta parte de movimiento. Entonces, hay unos axones que se devuelven a la corteza, o sea, vienen de estas zonas piramidales y nuevamente regresan y se creen que tienen una función inhibitoria. Muy probablemente para lo que yo les decía de las inhibiciones hacia las neuronas contiguas para generar movimientos solamente en el músculo específico que yo necesito. Hay fibras que van desde la corteza hacia el núcleo caudado, hay unas que van hacia el núcleo rojo del mesencéfalo, hay fibras que van hacia la parte reticular de la formación reticular y de los núcleos vestibulares. Hay fibras que van desde la corteza hacia el cerebelo y el cerebelo hacia la médula. Entonces, son diferentes los tipos de comunicación. Sin embargo, tienen que tener presente que si usted pierde o tiene una lesión de la vía piramidal, usted tiene una afectación, ¿sí?, bastante notoria del movimiento, los movimientos voluntarios. ¿Listo? Y al mismo tiempo, pues la corteza motora también recibe señales. ¿Y recibe señales de quién? Pues recibe señales de la corteza parietal, de la corteza visual y de la corteza auditiva. ¿Por qué creen que esto es necesario? Para los reflejos. Reflejos. Pero estamos hablando de corteza. ¿Cómo sería? Para los estímulos. Para ubicarse. ¿Cómo? Los movimientos fijos, el equilibrio. En parte sí los reflejos. Llega un estímulo de alguna de estas zonas de la corteza, llega a la motora y de ahí hacia abajo. ¿Como qué ejemplo sería? Que le tienen un objeto. Exactamente. Que usted ve un objeto aproximarse, usted no se pone a procesar, ay no, sí, se está aproximando. Usted sencillamente lo intenta atrapar o instintivamente pone las manos. Si estamos acá y hay una explosión aquí afuera, instintivamente uno gira y localiza el sonido. ¿Sí?
Y de la corteza parietal, retroalimentación de lo que yo les decía, cuando ustedes están haciendo algún tipo de manualidad o donde necesitan hacer correcciones motoras según el estímulo sensitivo. Por ejemplo, cuando están suturando. Eso es un ejemplo. Entonces, la corteza motora recibe aferencias de las demás zonas corticales, ella no está aislada como tal. Recibe fibras del hemisferio opuesto cuando ustedes van a hacer movimientos coordinados. Llegan fibras del tálamo, ¿sí? También. Llegan fibras de diferentes tipos de núcleos del tálamo y pueden llegar fibras también de las zonas vestibulares que tienen que ver con el equilibrio. ¿Ustedes sí han notado que ustedes alguna vez han visto un paciente con vértigo, pero no le han visto los ojos en una crisis de vértigo? Los ojos hacen esto. O sea, aunque él tenga la cabeza quieta, los ojos hacen esto. Ustedes van a ver, se mueve de esta manera, eso se llama nistagmo. Como el paciente tiene una pérdida de su sistema interno del equilibrio, aunque él esté en reposo, el cuerpo interpreta que él está en movimiento. Entonces intenta hacer las correcciones visuales según este estímulo nuevo que tiene. Entonces, como genera que está en movimiento, como si estuviera dando vueltas, los ojos intentan acomodarse a ese supuesto movimiento que él está teniendo, pero no lo está teniendo, él está en reposo. Si ustedes buscan hoy nistagmo, lo van a encontrar, el nistagmo. Esa es una forma de explicarles cómo se comunica el sistema vestibular del equilibrio con los ojos. ¿Sí? Los ojos buscan acomodarse a este nuevo equilibrio como tal. Entonces ustedes van a encontrar patológicamente un nistagmo. Las afectaciones del cerebelo también pueden originar nistagmo. ¿Por qué? ¿Qué función tenía el cerebelo? La coordinación. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y el equilibrio. El cerebelo y el sistema vestibular, los dos tienen encargada la parte del equilibrio. Por lo tanto, si usted tiene un paciente que tiene una afectación o tiene vértigo, mejor dicho, sufre de vértigo constante, el problema puede estar en tres lugares: el oído interno, el sistema vestibular o el cerebelo. Casi siempre el 90 y pico % está en el oído. Si usted no lo encuentra en el oído, toca empezar a rezarle y hacerle tomografía o resonancia para buscar que no tenga algún tumor, ¿sí?, dentro del hueso temporal o en el cerebelo, ¿sí? Los gatos, por ejemplo, tienen un cerebelo que casi iguala a su cerebro en corteza, o sea, en proporción de lo que es el cráneo de un gato, su cerebro casi iguala a su corteza. ¿Por qué? Porque el gato tiene un sistema de equilibrio muy bien desarrollado. No solamente equilibrio, sino de reflejos. ¿Ustedes han visto cuánto demora un gato en reaccionar? O sea, en milisegundos, los reflejos de un gato superan por mucho los de una serpiente. Y por sí una serpiente es muchísimo más rápida que nosotros. Si usted una serpiente lo ataca directamente, es muy poco probable que usted alcance a retirar la extremidad. Entonces, esto les proporciona a ellos un sistema de equilibrio y de reflejos bastante grande. De eso se encarga entonces el cerebelo. Bueno, en parte de la retroalimentación sensitiva de la corteza motora, la corteza también recibe señales del área somatosensitiva, que a su vez recibe señales de los usos musculares. ¿Ustedes han leído alguna vez de los usos musculares? Es que este semestre no nos alcanzó el tiempo mucho, pero
Los usos musculares son más o menos un órgano que puede interpretarse como esto, más o menos elástico, que está dentro de todas las fibras musculares. Es así. Sobre todo músculos de gran tamaño. Y está hecho también por fibras musculares muy pequeñitas y por núcleos. Es como si fuera una macroestructura formada por células. Él está dentro del músculo. O sea, esto es un músculo y dentro está el oso muscular. El oso muscular siempre está ubicado en el vientre del músculo. Es que no puedo levantar el brazo mucho tiempo. Entonces, cuando el músculo se contrae, ese es el músculo. Cuando el músculo se contrae, ¿hace esto o hace esto? Hace esto. Porque cuando el músculo se contrae, pues va a acortar su tamaño. Si el músculo se contrae, esa estructura hace esto. Y si el músculo se relaja, esa estructura hace esto. Ella en sus extremos tiene pequeñas fibras contráctiles. ¿Y ella qué es lo que hace? Se ajusta su tamaño inteligentemente según el músculo lo que está haciendo. Si el músculo se relaja, ella haría esto y se estiraría mucho. Entonces ella, para oponerse a ese movimiento, las fibras de sus extremos se contraen y ella hace esto cuando el músculo se relaja. O sea, ella hace como lo contrario. Entonces, si ustedes tienen una distensión súbita del músculo, el músculo cuando se distiende, ¿sí? Es como una relajación súbita, el músculo haría esto, se elongaría, entonces haría esto con el uso muscular. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hay ese tipo de reacciones, hace esto, el uso muscular al distenderse súbitamente, contrae sus fibras y envía señales a la médula espinal para que haga una contracción refleja de ese músculo y usted no tenga una distensión exagerada de ese músculo. Si usted tiene una contracción súbita de ese músculo, él haría esto, ¿sí o no? El uso muscular haría esto, si usted tuviera una contracción, ¿sí o no? Entonces, si haría esto, ella lo que hace es que relaja sus fibras en sus extremos para elongarse. Si tiene una contracción súbita, al hacer esto, ella envía señales a la médula espinal para decirle que tiene que relajarse un poco. Y de esta manera se controla la dinámica contracción-relajación de los músculos con una cosa que se llama aparato de Golgi, que eso más, imagínense un receptor a nivel tendinoso y ese receptor va a estar informando sencillamente qué tanta tensión hay sobre los tendones. Y ese es el que cuando ustedes levantan un peso grande, entre el uso muscular y el aparato de Golgi le dan a ustedes la sensación de qué tanto peso están levantando. Porque el uso muscular, usted levanta un peso exagerado y genera una contracción excesiva. Él tendría a contraerse, pero entonces ¿qué hace? Distiende sus fibras. Y entre más se contrae el músculo, el más tiende a distender sus fibras. ¿Y qué genera eso? Pues esa sensación combinada con los receptores de Golgi le dan a usted la sensación de que tiene demasiado peso y que está recargando demasiado peso sobre el músculo y el órgano tendinoso. Si usted persistiera en esta actitud de levantar ese peso exagerado o de plano usted ya tiene fatiga muscular y ese peso que antes no pesaba tanto ya pesa demasiado, en un momento el cuerpo va a tomar el control por sí mismo y va a soltar el peso buscando regular nuevamente, llegar nuevamente al equilibrio. Ese es el uso muscular, esa es básicamente la función del uso muscular. La corteza motora recibe retroalimentación de esto. Si ustedes están realizando un movimiento, la corteza motora está corrigiendo ese movimiento porque le llegan señales, o está levantando peso. La corteza motora recibe señales del área somatosensitiva de estos dos órganos, del tendinoso y del uso muscular, para entender más o menos cuál es la tensión que usted tiene sobre sus articulaciones y sobre su músculo y hacer la corrección, ¿sí?, en relajación o en contracción.
esto mismo también pues se comunica con la médula. Antes de enviar la señal hacia la corteza, realmente estos órganos sensitivos envían señales a la médula espinal. Esa es la razón de que usted pueda tener los reflejos osteotendinosos. Entonces usted viene acá, golpea con el martillo de reflejos, acá, y va a encontrar un reflejo, ¿cierto? Entonces si usted golpea el tendón, usted lo que hace es que al golpear el tendón va a, en términos castizos, a distender el tendón o a aplanar el tendón. Esto genera una distensión del tendón que se interpreta como si ustedes tuvieran una distensión súbita del músculo. Y al tener una distensión súbita del músculo, reflejamente, ¿qué requiere hacer? Contraer. Porque usted no puede permitir una distensión de esas características. Profe, y una pregunta. En los calambres musculares o en espasmos, el uso ya no tiene como... El mecanismo se rompe. Sí, o sea, ahí ya no... El mecanismo se rompe porque la mayoría de calambres son por trastornos locales electrolíticos, casi siempre del potasio. Entonces, es como que usted me pregunte, profe, ¿y en el tétanos, entonces el uso muscular qué? Y yo le voy a decir, no funciona. Porque en el tétanos básicamente se obliga a sus músculos a que se contraigan y se ignoran todas las demás señales. Porque la toxina del Clostridio genera, como el estímulo que vimos en fisiología muscular de despolarización y se pega, entonces genera una contracción tetánica sostenida. Entonces en los calambres es parecido, hay un trastorno local, que eso genera un trastorno de despolarización y de repolarización, el músculo se contrae de manera normal. ¿Y el dolor por qué cree que viene? El dolor del calambre. Por una cierta. Sí. La contracción es tan fuerte, tan sostenida y tan patológica, ¿sí?, que consume rápidamente los niveles de ATP, genera ácido láctico y no solamente, o sea, eso y consume el oxígeno local. Entonces genera dolor, y lo otro porque la contracción es patológica. O sea, el sarcómero se contrae de formas no fisiológicas. En los movimientos voluntarios usted tiene un límite al cual usted puede acceder, ¿sí? Hasta ese límite usted llega, pero en formas patológicas este límite se puede romper. ¿Han escuchado ustedes de personas que en situaciones de huida o en situaciones de supervivencia han llegado a levantar automóviles? Entonces, cuando se veía televisión por cable, Discovery Channel tenía un programa dedicado a este tipo de cosas, personas que rompían los límites humanos en situaciones de estrés. Y había una de un muchacho como unos 15 años que el papá estaba haciendo un arreglo en el carro y el gato hidráulico se rompe y el carro cae sobre el señor, empezando a comprimirle el tórax. Y el muchacho, cuando ve esto, su reacción inmediata fue correr e intentar levantar el carro, y lo logró levantar en tiempo suficiente para que el señor se saliera. ¿Cuánto puede pesar un carro? En un muchacho de 15 años que debió pesar entre 60 y 70 kilos por mucho, lo levantó y pudo sacar al señor, o el señor pudo salir. Después de que él lo suelta, el muchacho es hospitalizado porque tiene múltiples desgarros musculares y incluso las equimosis y todo. Pero si él hubiera intentado voluntariamente decir voy a levantar el carro, ¿lo puede levantar? No lo hace. El cuerpo no lo deja. El límite, todos tienen un límite instalado, y ese límite solamente pudiera romperse en condiciones de supervivencia, porque el costo es muy alto. Es como cuando Goku usa el Kaioken al 10, lo usa, pero ¿qué sucede? O sea, se rompe.
Es algo muy parecido. Y esto todo ocasionado por un despliegue de catecolaminas que generan una contracción lo suficientemente fuerte que normalmente no está disponible para el uso cotidiano. ¿Sí? Y así hay diferentes tipos de situaciones. Entonces, ese límite se rompe en situaciones patológicas, como por ejemplo el calambre, como por ejemplo, el problema es que la cosa es que el calambre no dura mucho. El calambre suele durar entre unos 30 segundos, 40 segundos y paso. Entonces, básicamente, ese es el prototipo de reflejos medulares en cuanto al reflejo tendinoso. Cuando se le saca el reflejo a un paciente, básicamente se está evaluando esto. Causa una distensión súbita del tendón que se interpreta como una elongación del músculo, pero realmente el músculo no está elongado, y genera una contracción que es proporcional a esa distensión del tendón. Si usted golpea muy fuerte, pues la contracción refleja va a ser igual. Y ahí es cuando entran los trastornos de hiporreflexia e hiperreflexia. ¿Sí? Entonces, si un paciente tiene una lesión medular, pues la médula ya no está funcionando para hacer este reflejo y usted golpea y el receptor puede captar, envía, pero la médula no produce una diferencia. Y por el otro lado, la hiperreflexia, usted puede golpear suavemente y tiene una contracción exagerada. ¿Sí? En algunos trastornos electrolíticos se produce, por ejemplo. Entonces, eso es lo que ustedes pueden tener. En las embarazadas, en las unidades maternas, cuando tienen preeclampsia, que ustedes escuchan que le coloquen el sulfato de magnesio, una de las maneras de medir que no se esté pasando de maracas con el sulfato de magnesio es estar midiendo los reflejos a la embarazada. Si usted le mide reflejos y la embarazada casi no tiene reflejos, quítele el sulfato de magnesio, porque la está intoxicando. El sulfato de magnesio es como si durmieran las neuronas, entonces se está pasando de maracas. Entonces, de esa manera ustedes van evaluando. ¿Qué me iba a decir? Esto, respecto a la hiporreflexia y hiperreflexia, se dependería de la región en donde ocurrió la lesión en la médula. Por ejemplo, si ocurrió a nivel de L1, L2, L3, ¿eso se reflejaría en las piernas o si ocurrió a nivel torácico? Sí, claro, o sea, dependiendo del nivel. Ah, Si es más o menos de 10, de 8, de 9, más o menos hacia abajo, ya pudiera estar comprometiendo solo miembros inferiores. Si es cervical, por ejemplo, cuadriparesia, dependiendo de la lesión, o cuadriplejía. ¿Sí? Si ya es más baja, pues ya es miembros inferiores. Y entonces depende del tipo de lesión. Y también depende del tipo de patología. Sí, sí, las personas ¿con qué? Con paraplegia, suelen tener problemas de control de esfínteres y suelen tener, los hombres no tienen erecciones, no funciona la parte sexual. Entonces, todo eso pues porque se pierde la comunicación entre corteza y médula espinal. Para finalizar, hay una parte que habla del sistema reticular bulbar y el sistema reticular pontino, que se comunican también con la corteza y con la médula. Básicamente son dos sistemas diferentes que yo utilizo para todo lo que es la parte de la marcha, o bueno, vencer la gravedad. El sistema reticular pontino, pues son señales excitatorias hacia los músculos axiales del cuerpo. El sistema reticular continuo pues se opone al sistema reticular bulbar, son como dos antagonistas, ¿sí? Y si digamos si este no encuentra una oposición,
¿sí? Pues digamos que genera una contracción muscular de los músculos axiales que permite vencer la fuerza de gravedad. Y el sistema reticular bulbar pues envía señales inhibitorias hacia estas neuronas antigravitatorias cuando no es necesario, cuando es necesario el reposo. Por ejemplo, el sistema reticular continuo, si yo voy ahora a ponerme de pie, se activa y me permite la contracción de los músculos antigravedad, que son todos los músculos de la columna y los músculos extensores del miembro inferior. Pero si voy a estar acá sentado, entonces el sistema reticular bulbar envía señales inhibitorias hacia estos mismos músculos porque ya no es necesario, por ejemplo, que tenga los músculos extensores de mis piernas contraídos. Entonces son dos grupos grandes de núcleos que funcionan de esta manera. Y lo último es la parte vestibular que les comentaba del control del equilibrio, donde se conecta justamente con la corteza motora para hacer las correcciones en el sistema de equilibrio como tal. ¿Ustedes han visto este reflejo? Ah, sí, los ojos siempre están mirando el mismo punto, a pesar de que la cabeza. Exactamente, esa es la comunicación entre diferentes núcleos, como por ejemplo el vestibular, como por ejemplo el de movimientos oculares voluntarios y el de fijación de la mirada. Entonces ustedes con un paciente, se le dicen mira fijamente, usted le hace, le gira la cabeza hacia un lado a otro y usted va a ver que la visión se mantiene. Algunos animales tienen un efecto de este muy parecido y curioso, La gallina. como la gallina. La gallina tiene una estabilidad. Entonces la gallina, usted le hace correcciones del movimiento y la gallina mantiene el cuello en la misma posición. Entonces, esa puede grabar fijamente así como la cámara de Renzo. Están usando unas gallinas estabilizadas. Entonces la gallina tiene un sistema de estabilización bastante bueno. Entonces ese es un ejemplo que les puedo dar de esto, pero incrementado. ¿Listo? Prevención. Si uno no se refería que viene un punto, así está, así, él siempre mantiene una estabilidad. En una película. Cuando ese reflejo falla es cuando se mencionan los ojos de muñeca. Quedan fijos, sí. Quedan fijos, quedan con mirada fija. Y si cambian de actor. Bueno, muchachos, entonces Cambian la historia y se les hace pollo y ya. tenemos Eso me lo pasaron.